Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros». Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acérquense los que van a ser instituidos en el Ministerio de Lectores. Alberto Jesús Rodríguez Cillero. Marcos Rebollo Usunariz. Queridos hermanos y amigos, feliz día de Pascua, feliz Pentecostés. Hermanos presbíteros concelebrantes, queridos hermanos diáconos, seminaristas y de una forma especial, como no, queridos Alberto y Marcos. Una circunstancia dolorosa de la vida, la muerte de nuestro querido Fernando, ha tenido esta dimensión providencial de hacernos participar de una vida compartida a lo largo de estos meses. Hoy nuestro cardenal arzobispo ha querido que fuera yo, como obispo auxiliar y al mismo tiempo responsable del seminario en estos meses, el que, en nombre del Señor y de la Iglesia, os instituya lectores de la Palabra Santa. En el día de Pentecostés, en el día en el que se abre para siempre la perenne efusión del Espíritu Santo, que nos permite adentrarnos en la Escritura y descubrir al Dios Creador, que es Padre, y en la fuerza del Espíritu Santo poder decir esta palabra bendita. Adentrarnos en la Escritura y descubrir que ya los antiguos padres hacían profecías y se les hacían promesas que se cumplieron en Jesucristo el Señor. Y así nosotros, sí, en la fuerza del Espíritu Santo, podemos decir de verdad que Jesús es el Señor. La Iglesia precisa de la palabra
porque está constituida por un pueblo, por una asamblea de llamados a ser discípulos misioneros de la palabra. Palabra que es el mismo Dios manifestándose. Palabra que al hacerse carne es el Verbo eterno de Dios puesto ante nosotros, mostrándonos su rostro, abriéndonos su corazón, amándonos con un amor misericordioso, y cuando este corazón es traspasado, derramando sobre nosotros el Espíritu Santo, su misma vida, su mismo amor eterno con el Padre. Así, en este día de Pentecostés, Alberto y Marcos son instituidos lectores, instituidos, una palabra fuerte. No se trata de que leáis la Escritura de manera ocasional, de que cuando en una celebración como esta salga alguien diciendo, a ver, hay alguien que pueda leer, y alguien se levanta ocasionalmente a leer la palabra, sino que vosotros vais a ser instituidos con lo que la palabra institución significa, con la importancia, para que pueda pervivir un don regalado, para que pueda pervivir a través del tiempo. Instituidos, lectores, para que este ministerio, que es un servicio, que pide de vosotros un singular discipulado en la escucha de la palabra, para ser cada día misioneros más audaces a la hora de proclamarla en las celebraciones litúrgicas, a la hora de predicarla en las ocasiones en las que las responsabilidades catequéticas y pastorales que vais asumiendo os ponen, a la hora de en los sacramentos de la iniciación cristiana como catequistas poder ayudar a que esta palabra sea acogida. El ministerio de lector también tiene que ver con el canto, querido coro, a la hora de ayudar a nuestros coros a que en lo posible canten la palabra de Dios, canten los textos de la liturgia de la Iglesia, canten y ayuden a que el pueblo santo entone un cántico nuevo, viviendo como discípulos y misioneros. Pues bien, amigos, instituidos para que todos estos encargos que la Iglesia os hace hoy, no dependan de vuestra emoción, no dependan de un día bueno o malo, no dependan de tramos en el camino que todos tenemos, a veces un poco oscuros, sino que la institución sea quien también os encauce, os mantenga y os lance a escuchar cada día la palabra y a proclamarla a tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ella, para edificar un pueblo que escuche la palabra, para edificar un pueblo que quiera testimoniarla y anunciarla con la palabra y con las obras de vida. Vivimos un tiempo misionero. Por eso, el ministerio de lector en el camino hacia el sacerdocio apostólico, hacia el diaconado y al presbiterado, tiene una singular importancia. Porque un tiempo misionero es un tiempo en el que la Iglesia de alguna manera gira en torno a la palabra. Un tiempo misionero es un tiempo de anuncio de la palabra. Por eso, el ministerio que un día se os otorgará sacramentalmente, ser diáconos, ser presbíteros, quizás ser obispos, porque no, yo lo soy. Hoy tiene una singular experiencia en lo que el ministerio tiene de apostólico. Es un sacerdocio apostólico, en lo que el ministerio tiene
de predicación de la palabra, de anuncio de la palabra, para lo cual precisamos el Espíritu Santo, hermanos, porque es preciso hablar en lenguas. Sí, es preciso hablar en lenguas, porque a la hora de escuchar la palabra, los oídos a quienes se dirige la palabra para que la palabra baje al corazón, viven circunstancias muy diversas. Hay oídos que están tapados, hay oídos que tienen unos cascos y que están escuchando otras cosas, otras músicas, otras palabras. Hay oídos que por las heridas del corazón sintonizan con algunos rasgos de la palabra, y otros que por otras heridas u otros deseos u otras capacidades pueden escuchar solo algún otro aspecto de la palabra. Por eso precisamos hablar en lenguas. Por eso tenemos que escuchar la palabra e interpretarla como fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Leer la palabra, escucharla, predicarla, en el aliento, en la luz, en el consejo, en el entendimiento, en la piedad del Espíritu Santo, para poder predicarla en lenguas, para poder ofrecer una palabra que subraye la misericordia a los corazones heridos, que subraye el ánimo y el aliento del Señor a los corazones que languidecen a veces en el límite de la depresión, para ofrecer una palabra de verdad a los corazones y a los oídos que están engatusados por las falsas verdades, llamémosla por su nombre, por las mentiras del tiempo contemporáneo, para decir una palabra que envíe, que aliente, que empuje, que anime a tantos de nosotros, queridos hermanos del pueblo santo de Dios, que somos pusilánimes, que tenemos miedo a dar testimonio, que a veces en la conversación de un bar o en la reunión con compañeros de trabajo escondemos que somos cristianos. No nos atrevemos a proclamar el nombre de Dios. Por eso es preciso hablar en lenguas. Por eso es preciso ofrecer la palabra a un pueblo santo que luego la proclame también de maneras diversas, según la vocación en la que cada uno es llamado, según la comunidad, el carisma, la asociación, el movimiento en el que vive su condición católica, según las circunstancias, las compañías, los ambientes de cada uno de nosotros. La fuerza del Espíritu Santo nos permite hablar en lenguas. Eso sí, teniendo todos una sola fe, un solo Señor, una sola palabra de referencia, que es Jesús el Cristo. Es Pentecostés, hermanos. Es el día de la Iglesia. Es el día de la Iglesia en salida. Es el día de la Iglesia en el mundo. Es el día de la vocación laical. No como un empequeñecimiento de las otras vocaciones, porque no hay vocación laical si Jesucristo el Señor como cabeza no sostiene a su cuerpo de hermanos que son Iglesia en el mundo. Porque andaríamos además perdidos en medio del mundo si no hubiera hombres y mujeres de la especial consagración que nos recuerdan que nuestro camino es el cielo y que si somos Iglesia en el mundo, si sois Iglesia en el mundo, es para peregrinar hacia el cielo e ir marcando en la peregrinación indicadores que ayuden a los hermanos a ir al cielo. Por eso, amigos, recibís este ministerio, que es un ministerio laical, pero un ministerio instituido y previsto en el camino hacia el ministerio ordenado para ayudar a edificar un pueblo profético, para ayudar a edificar un pueblo de discípulos misioneros,
para ayudarnos a ser un pueblo que ame más la palabra de Dios, que leamos la Biblia más habitualmente, que pasemos la palabra del Señor por el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y así podamos ser testigos valientes del Evangelio. Ven, Espíritu Santo, ven, luz de los corazones, ven, luz que penetras las almas. Toca nuestro corazón con la palabra inspirada para que seamos discípulos misioneros. Derrama tu Espíritu sobre Alberto y Marcos para que el estudio de la palabra que realizan en sus estudios teológicos no les haga pensar que la exégesis o la hermenéutica les puede hacer dueños de la palabra, sino al contrario, para que sean siempre dóciles a la palabra, discípulos de la palabra, y así puedan ser ellos y ayudarnos a nosotros a ser misioneros de la palabra. Veni lumen cordium. Pidamos, queridos hermanos, a Dios Padre que bendiga a estos siervos tuyos, destinados al oficio de lectores, para que, cumpliendo fielmente el ministerio que se les confía, proclamen a Jesucristo ante los hombres y den así gloria al Padre que está en el cielo. Oh Dios, fuente de toda luz y origen de toda bondad, que nos enviaste a tu Hijo único, palabra de vida, para que revelara a los hombres el misterio escondido de tu amor. Bendice a estos hermanos nuestros, elegidos para el ministerio de lectores. Concédeles que, al meditar asiduamente tu palabra, se sientan penetrados y transformados por ella y sepan anunciarla con toda fidelidad a sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Alberto, recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Marcos, recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres.